Misterios a la Orden. Los 12 viajeros temporales que aparecieron en hospitales de Europa entre 1973 y 1992. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy abordaremos uno de los casos más extraños y menos conocidos de Europa, un enigma que parece unir ciencia, teoría del tiempo y conspiración. Se trata de los llamados 12 viajeros temporales, personas que entre 1973 y 1992 aparecieron repentinamente en hospitales de distintos países europeos sin documentos, con ropas anacrónicas, idiomas confusos y conocimientos que no encajaban con la época. Ninguno de ellos aparecía en bases de datos ni podía ser identificado por ningún sistema oficial. Lo más inquietante es que todos parecían compartir un mismo perfil: desorientación, miedo a la tecnología moderna y, en muchos casos, recuerdos fragmentados de ciudades y guerras que jamás ocurrieron. ¿Fueron parte de un experimento secreto? ¿Pacientes psiquiátricos abandonados? ¿O estamos ante evidencias de viajeros atrapados en un tiempo que no les pertenece? El primero de estos casos tuvo lugar en febrero de 1973 en Lyon, Francia. Un hombre fue encontrado en estado de shock cerca de la estación de tren Parc Dieu. Vestía un abrigo largo con botones de hueso, y su ropa interior estaba hecha de lino cosido a mano, con patrones que no se fabricaban desde inicios del siglo XX. No llevaba documentos, pero tenía en su bolsillo un billete de tren con fecha de 1907 y una carta escrita con tinta sepia en un idioma parecido al francés, pero con una sintaxis desconocida. Fue ingresado en el Hospital Édouard Herriot, donde médicos determinaron que su acento era una mezcla de antiguo occitano y francés moderno. El hombre, que decía llamarse Lucien Ardoin, preguntaba insistentemente por el Ministerio de l'Ordre y por la Comisión Temporal de Seguridad de Marsella, organismos que no existían. A pesar de su aparente lucidez, Lucien nunca pudo adaptarse. Sufría ataques de pánico al ver luces eléctricas o grabadoras de voz, y repetía que no debía haber saltado tan lejos. Tras 6 meses de evaluaciones psiquiátricas, desapareció del hospital sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad lo mostraron caminando hacia una sala de mantenimiento, pero nunca se le vio salir. Su ropa y objetos personales quedaron intactos. A partir de entonces, casos similares comenzaron a surgir en otras partes de Europa. En 1977, en Berlín Occidental, una mujer fue encontrada vagando cerca del muro, vestida con ropas de soldado soviético alteradas, pero de corte desconocido. Decía llamarse Irena Vostrikova y hablaba un ruso antiguo, mezclado con palabras desconocidas. Lo más curioso fue que en su brazo tenía tatuado un código alfanumérico que, según un criptólogo consultado, coincidía con un sistema de clasificación utilizado en un programa soviético de simulación de entornos, que no fue creado hasta 1991. Estos casos continuaron apareciendo durante 2 décadas. En 1981, un joven fue encontrado desmayado en un tren en Florencia. Al despertar, afirmó ser un cartógrafo de la ciudad de Nueva Venecia, una urbe que describió con detalle, incluyendo canales verticales y sistemas de levitación magnética. Hablaba un italiano mezclado con inglés, alemán y otros modismos no identificados. Mostraba un conocimiento profundo de cartografía, pero ninguno de sus mapas coincidía con el mundo conocido. Decía que había cruzado un umbral de luz tras una explosión. Fue hospitalizado y observado durante meses, hasta que desapareció en circunstancias similares a las de Lucien. Una noche simplemente no estaba en su cama, y las cámaras solo mostraban interferencias esa madrugada. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. En 1984, en Oslo, una niña de no más de 10 años fue hallada frente al edificio de Correo Central. No hablaba ningún idioma conocido, pero lograba comunicarse a través de dibujos. Dibujaba máquinas circulares, personas flotando, ciudades encerradas en cúpulas. Lo que más desconcertó a los médicos fue su reacción al ver televisión. Se tapaba los oídos, lloraba y escribía símbolos sobre el vidrio. Uno de esos símbolos, una especie de árbol invertido, fue encontrado posteriormente en grabados de origen desconocido en cuevas de Ucrania. En 1987, en Cracovia, Polonia, fue hallado un hombre descalzo, envuelto en lo que parecía una tela metálica flexible, similar a la de las mantas térmicas modernas, pero de composición desconocida. Fue ingresado en un hospital militar, donde fue interrogado por semanas. Declaró venir del sector 7 del Tercer Horizonte y que su misión había fallado.
Nunca se supo si fingía o si padecía algún tipo de delirio inducido, pero lo más extraño fue que en sus pertenencias se halló un fragmento de metal con un grabado que coincidía con parte del escudo de armas de una región polaca desaparecida en el siglo XV. En total, entre 1973 y 1992, se reportaron 12 casos documentados de individuos que parecían no pertenecer a su tiempo. Todos ellos presentaban características similares: amnesia parcial, ropa anacrónica, conocimiento avanzado o erróneo del mundo, aversión a la tecnología moderna o, por el contrario, fascinación absoluta por ella. Varios de ellos hablaban de saltos, puertas o accidentes de cruce. Ninguno tenía familiares conocidos, y sus huellas dactilares no coincidían con ninguna base de datos. En al menos 5 de los casos, los individuos desaparecieron misteriosamente sin que hubiera registros de su salida de los hospitales. Los escépticos argumentan que todos estos casos pueden explicarse mediante trastornos mentales, amnesia disociativa o incluso elaboradas farsas. Sin embargo, varios psiquiatras que trataron a estos pacientes dejaron constancia de que sus relatos eran consistentes, detallados y resistentes a la sugestión. Además, la desaparición de algunos de ellos sin dejar rastro ni dañar su entorno, deja abierta la posibilidad de un fenómeno desconocido. En 1994, 2 años después del último caso conocido, un periodista suizo llamado Markus Keller publicó un libro titulado Los que vienen del otro tiempo, donde conectaba estos 12 casos a un posible experimento fallido de manipulación temporal iniciado durante la Guerra Fría. Según Keller, tanto la URSS como Estados Unidos habrían experimentado con campos gravitacionales intensos en bases subterráneas, provocando brechas temporales impredecibles. Su hipótesis era que estas personas fueron arrastradas accidentalmente por los efectos secundarios de dichos experimentos. El libro fue ignorado por la mayoría de la prensa, pero entre la comunidad alternativa se convirtió en objeto de culto. En sus páginas se incluían entrevistas con médicos, psicólogos y hasta enfermeros que recordaban a estos pacientes. Algunos confesaban haber conservado dibujos, cartas o grabaciones que les fueron confiscadas posteriormente. En una de esas grabaciones, una voz masculina, atribuida al cartógrafo de Florencia, dice: "No tenía que llegar aquí. Mi ciudad está en 2147. Lo arruinamos todo". Su voz temblaba, y luego se escucha una interferencia, un zumbido constante. A día de hoy, ninguno de los 12 viajeros ha sido identificado. Las copias de sus expedientes se han extraviado, y muchos hospitales niegan haber tenido contacto con estos pacientes. Pero en algunos archivos desclasificados por error en Alemania y Rumania, se han encontrado menciones vagas a individuos no catalogados y pacientes sin origen verificable. En 2010, un foro privado de exmilitares rusos habló de un programa llamado Zerkalo, espejo, en ruso, relacionado con experimentos de distorsión de espacio-tiempo. Algunos creen que Zerkalo fue responsable de abrir brechas que nunca pudieron cerrarse por completo. Otros investigadores proponen una teoría más radical: que estas personas no vienen del futuro ni del pasado, sino de realidades paralelas. Universos similares al nuestro pero con pequeñas diferencias, donde ciudades que aquí no existen, allá son reales. Donde la historia tomó otro rumbo. Las referencias constantes de estos viajeros a guerras que no ocurrieron, mapas distintos, y tecnologías alternativas alimentan esta posibilidad. Si esto fuera cierto, sería la primera evidencia indirecta de un multiverso tangible. Pero también existe una interpretación más filosófica. ¿Y si estos viajeros no son otra cosa que reflejos de nuestra propia mente colectiva, manifestaciones psíquicas de un deseo reprimido por escapar del tiempo, por saltar a un mundo distinto? Tal vez la aparición de estos individuos fue un eco, una grieta abierta en la conciencia humana por las tensiones de la Guerra Fría, por el miedo a la destrucción nuclear, por el deseo subconsciente de encontrar otra versión de la realidad. Sea cual sea la verdad, el misterio persiste. 12 personas, 12 historias imposibles, y una constante: ningún registro oficial, ninguna explicación satisfactoria, ninguna respuesta final. Solo el eco de sus voces, de sus dibujos, de sus palabras perdidas en los archivos, en los pasillos de hospitales que ya no recuerdan haberlos acogido. Algunos dicen que nuevas apariciones han ocurrido desde entonces, pero son ocultadas por gobiernos que aprendieron la lección. Que el tiempo no es una línea recta, y que hay quienes se atreven a cruzarla. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.